Miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de ayer veíamos cómo Jesús se llena de compasión ante el pueblo pobre y maltratado, que andaban como ovejas sin pastor. Y hoy, en respuesta a esa necesidad, elige a sus 12 apóstoles en igual número que las tribus de Israel. Serán los patriarcas del nuevo pueblo de Dios. En este capítulo 10, hermanos, San Mateo expone cómo Jesús, para llevar adelante el futuro reino de Dios, ese futuro reino de Dios que inaugura, tiene el propósito de fundar la iglesia, y para ello elige, da poderes e instruye a los 12 que son el germen de la iglesia. Vemos que de manera semejante a como en la elección de los apóstoles, Jesús muestra su voluntad de fundar la iglesia, su iglesia. Manifiesta su propósito de fundar y ese propósito de formar a esos apóstoles primeros, ya antes de su muerte y resurrección. De este modo, Jesucristo empezó a poner los fundamentos de su iglesia desde los comienzos de su ministerio público. Todos necesitamos una formación doctrinal y apostólica para desempeñar nuestra vocación cristiana. La iglesia, como madre y maestra, tiene el deber de enseñar, y los fieles tenemos la obligación de hacer nuestra esa enseñanza. Por lo tanto, cada cristiano debe aprovechar los medios de formación que la iglesia le ofrece y las circunstancias concretas en que Dios le ha puesto en la vida. Y vemos, hermanos, cómo según el plan de salvación establecido por Dios al pueblo hebreo, fueron hechas las promesas de Abraham y los patriarcas, conferida la alianza dada en la ley de Moisés y enviados los profetas. De este pueblo, según la carne, nacería el Mesías. Se comprende que a la casa de Israel debería de ser anunciados primero el Mesías y el reino de Dios, antes que a los no judíos. Por ello, en este primer aprendizaje de misión apostólica, Jesús restringe el campo de su actividad solo a los judíos, sin que tal circunstancia pueda significar o entenderse como un obstáculo al carácter universal de la misión de la iglesia, ya que Jesús les mandaría más tarde
id y hagan discípulos a todos los pueblos. Id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También los apóstoles, en la primera expansión del cristianismo, al evangelizar una ciudad en la que había alguna comunidad de judíos, solían dirigirse a estos en primer lugar. Jesús les manda a sus apóstoles: vayan, prediquen el evangelio, prediquen que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Conviértanse. Es a lo que se nos invita, hermanos. El anuncio del reino de Dios y el llamado a la conversión. Como dice el tercer misterio de los misterios luminosos, el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. El anunciar el reino de Dios es una invitación a todos a convertirnos. Y recordemos que la conversión es de todos los días. La conversión no fue únicamente de una ocasión o de hace 5 años, 10 o una gran conversión. No, la conversión es de todos los días. Pensemos cómo ante esta circunstancia actual, que estamos ante la pandemia, pues todavía hay algunos estados que todavía estamos por ahí en semáforo rojo, dicen. Entonces, pues esto nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Como que esto nos hace voltear nuestros ojos hacia Dios. Esto nos hace voltear nuestra mirada hacia Dios. A través de esta pandemia, pues Dios nos ha tumbado a muchos de nuestra soberbia, y esto pues nos lleva a ver nuestra pequeñez, nuestra limitación, y debemos de voltear a Dios. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. ¿Y qué es la conversión? No es otra cosa que voltear nuestra mirada a nuestro Creador, a Dios. Y Dios, a través de acontecimientos concretos, pues nos está invitando a la conversión. O sea, por eso más que hay mucha gente que está peleada, ¿verdad?, ante esta situación, el por qué Dios permite esta situación, por qué Dios pues no nos ayuda ante esta situación, dónde está Dios ante la pandemia, ante la muerte de tanta gente, ante la situación que se están viviendo, ¿dónde está Dios? Aquí la pregunta es más bien, ¿dónde estoy yo? Esto que está sucediendo es una llamada a la conversión. Dios tiene sus modos, Dios tiene sus caminos para sacarnos de nuestra zona de confort y que veamos lo pequeños que somos. Así que es una invitación que hoy nos hace el Señor, a ti y a mí, a la conversión. Y toda nuestra vida, de hecho, va a ser una continua conversión, un estar rectificando nuestro camino hacia la casa del Padre. Es como una persona, que va en un barco, aunque ya estos grandes barcos, desde que se salen del puerto, ya ponen las coordenadas hacia su destino, pero a lo largo del camino pues se puede ir desviando, ¿verdad?, por las olas, el viento, no se diga si hay tempestad, lluvia, eso los va desviando. Entonces hay que estar rectificando las coordenadas para que no acabemos en otro lugar al cual no queremos ir. Y la conversión es eso, un estar rectificando nuestras coordenadas hacia la casa del Padre. Pues pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a aceptar esa llamada al reino de Dios, esa llamada a la conversión, y que también nosotros colaboremos en la extensión del reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás llegará por añadidura. Pues les deseo que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.